Eran las 9 de la mañana, y el zumbido del aire acondicionado llenaba mi cubículo de cristal en el Distrito Financiero de Madrid. Mi objetivo era revisar las alertas de riesgo de la cartera de clientes corporativos antes de la reunión del comité de crédito a las 10. Mis dedos se movían rápidamente sobre el teclado, filtrando los perfiles financieros en el sistema interno del banco. De repente, una notificación roja parpadeó en mi monitor secundario. No era una cuenta corporativa. Era una alerta del sistema automatizado de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, vinculada directamente a mi propio número de identificación fiscal. Fruncí el ceño, confundida. Utilicé mis credenciales de analista de riesgos para acceder al informe detallado y descargar el desglose. Lo que vi me dejó sin aliento. Mi impecable historial crediticio, cuidado durante años con absoluta disciplina, acababa de ser grabado con un préstamo personal de 80.000 euros. El crédito había sido emitido hace apenas 3 semanas por una entidad financiera de alto riesgo, de esas que cobran intereses usureros. Revisé los detalles del contrato digital con las manos frías. Yo figuraba como avalista principal de un préstamo a nombre de mi hermana mayor, Marina. En la descripción del destino de los fondos figuraba la empresa de organización de eventos de lujo que estaba preparando la inminente fiesta de compromiso de mi hermana. El corazón se me aceleró, golpeando contra mis costillas. El síndrome del avalista, ese defecto interno que siempre me obligaba a absorber los problemas de mi familia, me paralizó momentáneamente. Yo no había firmado ese documento. Alguien había falsificado mi firma digital para financiar una boda de cuento de hadas. Conduje hasta la casa de mis padres en las afueras de la ciudad esa misma tarde, con el estómago encogido por la ansiedad. Mi objetivo era pedir una explicación lógica sobre el préstamo sin desatar una guerra familiar. Al abrir la puerta, me recibió un caos de ostentación. La mesa del comedor estaba cubierta de catálogos gruesos de bodas, muestras de telas de seda importada y 3 botellas de champán francés a medio consumir. Marina estaba de pie en el centro del salón, probándose unos zapatos de diseñador de tacón altísimo, mientras nuestra madre, Beatriz, la miraba con una adoración absoluta. Interrumpí la escena sacando de mi bolso la copia impresa del registro del Banco de España. Pregunté, con una voz que me traicionó al temblar ligeramente, ¿cómo era posible que mi nombre estuviera atado a un préstamo de 80.000 euros sin mi consentimiento? Marina ni siquiera se inmutó. Se miró las uñas recién pintadas y me respondió con un desdén absoluto. «No seas exagerada, Cecilia. Era un simple trámite burocrático», dijo, ajustándose el zapato. El banco exigía un avalista con nómina fija y un buen historial. Deberías sentirte honrada de contribuir al evento social más importante de esta familia. Me voy a casar con Alonso, ¿lo recuerdas? Beatriz intervino de inmediato, colocándose instintivamente entre Marina y yo. Deja de ser tan dramática y egoísta, Cecilia. Me reprendió mi madre con el ceño fruncido. Alonso pagará todo ese dinero una vez que estén casados. Es una inversión para nuestro futuro. Me quedé helada. Me di cuenta de que mis padres no solo conocían el fraude documental, sino que lo habían facilitado con total naturalidad. Mi objetivo en ese momento era exigir que cancelaran el préstamo inmediatamente, antes de que esa bomba de relojería financiera afectara mi empleo en el banco. Antes de que pudiera articular la exigencia, mi padre, Ernesto, entró en el salón. En lugar de apoyarme o mostrar sorpresa por el fraude documental, adoptó un tono severo y autoritario. Se paró frente a mí y me recordó que la familia había invertido mucho dinero en mi educación universitaria. Según su lógica retorcida, ahora era mi deber moral apoyar a mi hermana para asegurar esta alianza estratégica con la poderosa familia de banqueros de Alonso. Intenté explicarles la gravedad legal del asunto. Como analista de riesgos, sabía perfectamente que si ese préstamo entraba en mora, mi banco me despediría de forma fulminante por insolvencia financiera. Los empleados de banca no pueden tener deudas tóxicas. Marina soltó una carcajada fría y calculada. Se acercó a mí y me dijo, con una sonrisa despiadada, que la primera cuota de 3.000 euros vencía la próxima semana. Como yo no tengo ingresos fijos demostrables en este momento, tendrás que pagarla tú para proteger tu preciado historial crediticio, hermanita, sentenció. Era una extorsión pura y dura. El peso de mi debilidad histórica me aplastó. Me habían atrapado en una jaula financiera perfecta. Si acudía a la policía para denunciar la suplantación de identidad, enviaría a mi propia hermana a prisión y destruiría a mi familia para siempre. Pero si cedía y pagaba,
Me convertiría en su esclava financiera durante años. Sin decir una sola palabra más, di media vuelta y salí de la casa. Era la 1 de la madrugada y el silencio llenaba mi pequeño apartamento. Mi objetivo era auditar el préstamo fraudulento hasta el último céntimo para encontrar una salida legal que no implicara enviar a mi familia a la cárcel. Abrí mi portátil corporativo y me conecté a la red segura. El contrato del préstamo estaba blindado, pero los metadatos no mentían. La firma digital había sido ejecutada desde la dirección IP de la casa de mis padres. Recordé que mi madre me había pedido una copia escaneada de mi documento de identidad semanas atrás, bajo el pretexto de actualizar una póliza de seguro médico familiar. Habían planeado el robo de mi identidad con frialdad. Utilicé mis herramientas de análisis forense para rastrear el flujo de los 80.000 euros transferidos por la financiera. Accedí a las bases de datos de compensación y descubrí que el dinero no había ido íntegramente a la empresa de organización de eventos. Más de la mitad de los fondos habían sido transferidos mediante códigos internacionales a cuentas en el extranjero. El destino final eran entidades de cobro de tarjetas de crédito a nombre de Marina. Había estado acumulando deudas masivas durante años, comprando ropa de lujo y viajes para mantener su falsa imagen de mujer exitosa en las redes sociales. Comprendí la magnitud de la estafa. La boda no era un acto de amor. Era un rescate financiero de emergencia. Marina estaba utilizando a Alonso para salvarse de la bancarrota inminente, y me estaba utilizando a mí como escudo humano de carne y hueso por si el plan fallaba antes de llegar al altar. Al día siguiente, Marina me citó en una cafetería de lujo en la calle Serrano. Mi objetivo era intentar razonar con ella una última vez, apelando a cualquier rastro de sentido común que le quedara. Llegó 20 minutos tarde, cargada de bolsas de compras de boutiques exclusivas. Pidió un café excesivamente caro sin mirar a la camarera y luego me miró con condescendencia, criticando mi traje gris de oficina por ser demasiado aburrido para su gusto. Sin inmutarme, saqué de mi maletín una hoja con el registro de las transferencias internacionales. Le advertí que la familia de Alonso, siendo banqueros de inversión, investigaría sus finanzas a fondo antes de firmar cualquier acuerdo matrimonial. Le rogué que confesara la verdad a nuestros padres y cancelara el préstamo de inmediato. Marina se burló abiertamente de mi advertencia. Los ricos de verdad no revisan facturas, Cecilia. Solo miran las apariencias y el estatus, dijo, revolviendo su café. Acto seguido, me exigió que transfiriera los 3.000 euros de la primera cuota esa misma tarde. Me amenazó con decirle a nuestros padres que yo estaba intentando sabotear su boda por pura envidia de su éxito. La miré fijamente. En ese instante exacto, mi necesidad de complacerlos murió por completo. Me di cuenta de que Marina nunca me vería como una hermana, sino como un simple cajero automático diseñado para financiar sus delirios. Decidí que no pagaría ni un solo céntimo de esa extorsión. Iba a demoler su farsa con las mismas herramientas que ella creía que yo era demasiado débil para usar. Regresé a mi oficina en el banco con la mente fría y completamente despejada. Mi objetivo era compilar un expediente de riesgo crediticio irrefutable sobre mi propia hermana. Necesitaba que el informe fuera legalmente vinculante, estructurado con precisión clínica y formateado de manera que cualquier alto ejecutivo bancario del país lo entendiera al instante, sin parecer el ataque personal de una hermana resentida. Abrí el software del banco y utilicé las plantillas oficiales de auditoría de fraude interno. Documenté paso a paso la falsificación de mi firma digital, adjuntando las direcciones IP y el rastreo de la copia de mi documento de identidad. Luego, detallé el flujo de capitales hacia los paraísos fiscales para pagar las tarjetas de crédito, clasificando estas transacciones bajo los indicadores rojos más severos de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Imprimí el expediente completo en el papel timbrado de alta calidad del banco. El documento que sostenía en mis manos no era una carta emocional, era una sentencia de muerte financiera absoluta. Demostraba con datos empíricos que Marina era un activo altamente tóxico con un riesgo de impago del 100%. Perforé las hojas y guardé el expediente en una elegante carpeta de cuero negro, pesada y oficial. La gran fiesta de compromiso se celebraría mañana por la noche. La influyente familia de Alonso y todos sus socios financieros estarían allí, rodeados de lujos pagados con mi crédito robado. Era el escenario corporativo perfecto para ejecutar la liquidación de la deuda y exponer la estafa. Era viernes por la tarde y mi teléfono sonó mientras terminaba de organizar mi escritorio. El objetivo era mantener una calma absoluta antes de la tormenta que estaba a punto de desatar.
Era mi madre, Beatriz. No llamaba para preguntar cómo estaba después de la horrible discusión del día anterior, sino para exigirme que llegara temprano a la finca alquilada para la fiesta de compromiso. Quería que yo ayudara a coordinar a los camareros y a organizar las mesas, tratándome esencialmente como a una empleada no remunerada. Beatriz me recordó, con un tono pasivo-agresivo, que debía sonreír en todo momento y no mencionar temas de dinero aburridos frente a la prestigiosa familia de Alonso. Intentó usar la culpa como herramienta de manipulación, afirmando que el futuro y la felicidad de toda la familia dependían exclusivamente de que yo me comportara de manera adecuada esta noche. Mi antiguo defecto me habría hecho disculparme de inmediato y obedecer sus órdenes para mantener la paz. Sin embargo, esta vez, mi voz sonó fría, profesional y completamente vacía de emoción. Le aseguré a mi madre que me comportaría exactamente como lo requería la situación financiera. Añadí, con un tono calculado, que llevaría un regalo muy especial y exclusivo para los futuros suegros de mi hermana. Beatriz, totalmente ajena al tono letal de mis palabras, colgó el teléfono satisfecha con mi aparente sumisión. Fui a mi armario, me puse un vestido elegante pero sobrio de color azul marino. Tomé la pesada carpeta de cuero negro de mi escritorio y salí hacia la fiesta. Llegué a la inmensa finca alquilada en las afueras de Madrid cuando el sol comenzaba a ponerse. Mi objetivo era identificar a los actores clave del evento antes de ejecutar mi plan de auditoría. La fiesta era obscenamente cara, una exhibición de riqueza falsa diseñada para deslumbrar. Había arcos gigantes de flores importadas, un cuarteto de cuerda tocando música clásica en el jardín y camareros uniformados sirviendo bandejas de caviar. Absolutamente todo estaba pagado con el crédito de 80.000 euros robado a mi nombre. Caminé entre los invitados con la carpeta de cuero negro bajo el brazo. Vi a Marina deslumbrante en un vestido de seda pura, riendo de manera exagerada mientras se aferra posesivamente al brazo de Alonso. Mis padres estaban a pocos metros, adulando descaradamente a doña Amparo, la madre de Alonso y una conocida alta ejecutiva de un importante banco de inversión. Marina me vio desde la distancia, y su sonrisa ensayada se tensó de inmediato. Se disculpó con sus suegros, se acercó a mí con pasos rápidos y me susurró al oído con furia, exigiéndome saber si ya había realizado la transferencia bancaria de los 3.000 euros para cubrir la primera cuota. La miré directamente a los ojos, sin retroceder un milímetro. Le respondí, con una calma gélida, que la transferencia de la deuda se realizaría esta misma noche exactamente frente a los testigos adecuados. Marina, visiblemente confundida y desestabilizada por la absoluta frialdad de mi respuesta, dio media vuelta y volvió rápidamente con sus suegros. La trampa estaba lista para cerrarse. Mi objetivo principal era aislar a doña Amparo y a Alonso de la influencia manipuladora de mi hermana antes de que comenzaran los discursos. Doña Amparo estaba de pie cerca de la fuente de mármol, rodeada de otros ejecutivos financieros de su círculo íntimo, sosteniendo una copa de champán. Yo debía acercarme sin parecer la típica hermana celosa o inestable que Marina había descrito. Caminé hacia el grupo con la espalda recta y me presenté formalmente. No me introduje como la hermana de la novia, sino que mencioné directamente mi cargo como analista de riesgos corporativos en la sede central de mi banco. El lenguaje corporal de doña Amparo cambió de inmediato. La cortesía distante se transformó en un interés genuino al reconocer a una colega del sector financiero. Comenzamos a hablar con fluidez sobre las recientes fluctuaciones en las tasas de interés del Banco Central Europeo y el impacto de la inflación en las carteras de inversión. Alonso se unió a la conversación unos minutos después, visiblemente impresionado por la inteligencia y la precisión de su futura cuñada. Utilicé términos macroeconómicos precisos, estableciendo una autoridad innegable. Desde el otro lado del jardín, Marina observaba la escena, retorciéndose las manos. Estaba visiblemente nerviosa al ver cómo yo interactuaba de igual a igual con la élite financiera que ella tanto intentaba impresionar con vestidos alquilados. Mi credibilidad profesional estaba firmemente establecida en la mente de la familia del novio. El padre de Alonso golpeó suavemente su copa de cristal con un tenedor de plata, pidiendo silencio a los 100 invitados presentes. Propuso un brindis por la feliz pareja y por la inminente fusión de las dos familias. Ese era mi momento. El objetivo era interrumpir la farsa en el punto de máxima atención. Mi padre, Ernesto, me miró con severidad desde la mesa contigua, haciéndome un gesto brusco con la cabeza para que me quedara callada en el fondo del salón.
Ignoré su orden por completo. Di un paso al frente, justo cuando el eco del brindis terminaba de apagarse en el jardín. Con una voz clara, fría y perfectamente proyectada, anuncié que, como analista financiera, tenía la obligación fiduciaria de presentar una auditoría de riesgo sobre la fusión corporativa de estas dos familias. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral. Las sonrisas se congelaron. Marina palideció hasta quedar blanca como el papel y dio un paso rápido hacia mí, siseando entre dientes que me callara y dejara de avergonzarlos frente a la alta sociedad. Mi madre, Beatriz, intentó agarrarme del brazo para arrastrarme fuera de la vista de los invitados. Esquivé el agarre de mi madre con un movimiento fluido. Abrí la pesada carpeta de cuero negro y saqué el expediente de auditoría impreso en papel timbrado. Me dirigí directamente hacia donde estaban doña Amparo y Alonso, ignorando por completo las protestas ahogadas de mi propia familia. Mi único objetivo era destruir la fachada financiera de Marina utilizando datos irrefutables. Datos que una ejecutiva como doña Amparo no podría ignorar. Alonso frunció el ceño, profundamente confundido por la situación, y preguntó en voz alta qué significaba todo este espectáculo. Marina empezó a llorar de forma falsa y dramática, aferrándose al brazo de su prometido, afirmando que yo estaba sufriendo una crisis nerviosa severa provocada por la envidia. No le presté atención. Entregué el expediente oficial directamente en las manos de doña Amparo. Le pedí, con un tono estrictamente profesional, que revisara la página 3. Era el registro oficial de la Central de Información de Riesgos que mostraba el préstamo fraudulento de 80.000 euros obtenido mediante la falsificación de mi firma digital. Doña Amparo, con su ojo clínico de banquera de inversión, escaneó los documentos en cuestión de segundos. Su expresión facial pasó de la confusión educada a una fría y absoluta furia corporativa. Sabiendo que los invitados escuchaban, detallé en voz alta cómo los fondos del préstamo fueron desviados a cuentas opacas en el extranjero para cubrir deudas masivas de tarjetas de crédito. Expliqué que estas acciones violaban flagrantemente las normativas de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Alonso miró a Marina con los ojos muy abiertos, exigiendo saber si aquellas acusaciones eran ciertas. Marina balbuceó, incapaz de articular una defensa, incapaz de negar los documentos bancarios oficiales que su futura suegra sostenía en las manos con asco. La ilusión de riqueza infinita se desmoronó por completo frente a un centenar de testigos. Ernesto, con el rostro enrojecido por la furia y la humillación pública, avanzó hacia mí. Me gritó que había destruido a la familia para siempre y que pagaría muy caro por esta traición imperdonable. Mi objetivo era asegurar que la deuda recayera exclusivamente sobre los verdaderos culpables, cerrando cualquier vía de escape. No me inmuté ante sus amenazas vacías. Anuncié públicamente, con voz firme, que esa misma mañana había acudido a la comisaría. Había presentado una denuncia formal por suplantación de identidad y fraude documental ante la Policía Nacional, además de notificar al Departamento de Cumplimiento Normativo del banco emisor del préstamo. El pánico real finalmente reemplazó a la ira en los rostros de mis padres. Les informé a Marina y a ellos que la investigación criminal ya estaba en curso. Les di un ultimátum legal irrenunciable. Si no acudían al banco para asumir la titularidad total de la deuda de 80.000 euros en las próximas 24 horas, se enfrentarían a cargos penales por fraude financiero agravado, lo que implicaba penas de prisión. Doña Amparo cerró la carpeta de cuero negro con un golpe seco que resonó en todo el jardín. Miró a mis padres con un desprecio absoluto, el tipo de desdén que se reserva para los estafadores de poca monta. Se giró hacia su hijo y le ordenó a Alonso que recogiera sus cosas inmediatamente, declarando que la boda quedaba cancelada de forma irrevocable. La prestigiosa familia de banqueros jamás se vincularía con delincuentes financieros. El objetivo de mi salida era abandonar la finca habiendo cortado todos los lazos tóxicos que me ataban a ellos. Marina cayó de rodillas en medio del césped perfectamente cuidado, llorando histéricamente de verdad esta vez. Veía cómo Alonso y su influyente familia caminaban hacia la salida de la finca sin mirar atrás ni una sola vez, llevándose consigo su rescate financiero. Beatriz corrió hacia mí, con los ojos inyectados en lágrimas de rabia. Levantó la mano derecha con toda su fuerza, dispuesta a golpearme en la cara, gritando a todo pulmón que yo era un monstruo sin corazón por arruinar la vida de mi hermana. Detuve la mano de mi madre en el aire, sujetando su muñeca con una fuerza tranquila, mecánica e implacable. La miré desde arriba,
sintiendo como el último rastro del síndrome de la balista desaparecía de mi sistema. Le dije, con una frialdad absoluta, que el verdadero monstruo es la familia que sacrifica el futuro de una hija para financiar las mentiras y los delirios de la otra. Solté su muñeca con desdén, dejándola paralizada y temblando ante la dura realidad de sus propias decisiones. A nuestro alrededor, los invitados murmuraban asombrados, recogiendo sus abrigos apresuradamente para huir del escándalo. La ostentosa fiesta de compromiso de 80.000 euros se había convertido oficialmente en la escena de un crimen financiero. Di media vuelta, arreglé el cuello de mi vestido y caminé hacia la salida con paso firme. Salí al aire fresco de la noche madrileña, dejando atrás el murmullo escandalizado de la finca. Mi objetivo era procesar la inmensa descarga de adrenalina que recorría mis venas y asegurar mi perímetro emocional. Mientras caminaba por el camino de grava hacia donde había aparcado, mi teléfono móvil empezó a vibrar incesantemente en el interior de mi bolso. Eran llamadas entrantes de mi padre y de Marina, seguramente exigiendo a gritos que retirara la denuncia policial o intentando un último chantaje emocional desesperado. Saqué el dispositivo iluminado. No lo apagué para evadir el problema. Simplemente abrí el menú de configuración y bloqueé de forma permanente los números de mi madre, de mi padre y de mi hermana. A continuación, eliminé sus contactos de mi agenda digital, borrando sus nombres de mi base de datos personal. Me subí a mi coche y cerré la puerta. El silencio en el habitáculo fue repentino y ensordecedor, pero no era un silencio solitario. Era un silencio limpio, estéril, completamente libre de exigencias irracionales, de deudas emocionales heredadas y de chantajes familiares. Metí la llave en el contacto y arranqué el motor. Por primera vez en mis 29 años de vida, sentí que mi historial crediticio, mi cuenta bancaria y mi propia alma me pertenecían exclusivamente a mí. Pisé el acelerador y conduje de regreso a la ciudad iluminada, dejando atrás las ruinas humeantes de mi antigua familia. Un mes después de aquella noche, mi objetivo era consolidar mi vida profesional tras haber liquidado el caos de mi vida personal. Estaba sentada en mi oficina, revisando informes de viabilidad. La investigación de la Policía Nacional sobre el fraude de Marina siguió su curso implacable, requiriendo que yo testificara formalmente y aportara las pruebas técnicas. Acorralados por la evidencia digital y la presión del banco emisor, Marina y mis padres se vieron obligados a confesar. Tuvieron que liquidar todos sus ahorros de jubilación y vender el coche de lujo de Marina a precio de saldo para cancelar el préstamo de 80.000 euros y evitar así las condenas de cárcel. Quedaron arruinados financieramente y completamente aislados de los círculos sociales que tanto adoraban. En mi banco, la situación tomó un rumbo muy distinto. Mi meticulosidad al detectar el fraude, documentarlo con los protocolos de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y ejecutar la denuncia sin dudarlo, llamó la atención de la alta dirección. El comité directivo me convocó a una reunión para ofrecerme un ascenso inmediato. Me nombraron jefa del Departamento de Prevención de Fraude Corporativo, reconociendo mi capacidad analítica para evaluar riesgos críticos sin dejarme llevar por presiones externas o chantajes emocionales. Acepté el ascenso con orgullo. Había transformado mi mayor debilidad histórica en mi mayor fortaleza profesional. Mi vida era ahora un balance general perfectamente cuadrado, sin pasivos ocultos. Me encontraba de pie en mi nueva oficina de la esquina, mirando el horizonte de Madrid a través del enorme ventanal de cristal. Mi objetivo final era procesar el verdadero significado de todo lo que había sucedido y compartirlo. Reflexioné sobre el síndrome de la balista, esa trampa mental que me obligaba a pagar por errores que no eran míos. Comprendí que una familia tóxica funciona exactamente igual que un esquema Ponzi. Te exigen constantemente que inviertas tu paz mental, tu tiempo y tu dinero para mantener a flote una ilusión de perfección que nunca te generará ningún beneficio real. Te prometen amor, pero solo te entregan deudas. Quiero advertirte a ti, que estás escuchando mi historia, que el amor verdadero no requiere un aval financiero. El cariño genuino no exige que te hundas en la miseria para que otros puedan flotar en lujos falsos. La única forma de ganar en un juego que está amañado desde el principio es auditar tus pérdidas con frialdad y cerrar la cuenta para siempre, sin importar cuánto lloren los estafadores. ¿Alguna vez tu propia familia te hizo sentir que tu único valor era lo que podías pagar o soportar en silencio por ellos? ¿Cómo encontraste el valor para cortar esa línea de crédito emocional y reclamar tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Protege tu valor.
No firmes contratos que destruyan tu paz y nos vemos en la próxima historia.